Muy bien, querida familia palotina, estamos reunidos de nuevo para este cuarto tema de nuestra formación, nuestro itinerario palotino. Bienvenido y que pueda continuar con sus estudios, con su formación, de una manera que Dios ayude a lograr la salvación de su alma, la salvación de aquellos que siempre piden nuestras oraciones por medio de este carisma palotino. Hoy vamos a reflexionar sobre el espíritu de cooperación en la UAC, palabra clave que es la cooperación. Siguiendo las enseñanzas de nuestro santo fundador, San Vicente Pallotti, hoy hablaremos sobre el espíritu de cooperación en la unión del apostolado católico. Iluminado por el Espíritu Santo, Pallotti visualizó la Iglesia como un cuerpo en el que cada miembro, desde el más sencillo hasta el más instruido, tiene un papel vital. La cooperación, por lo tanto, surge como una máxima expresión del amor cristiano en su obra. Ámense como yo los he amado. Este texto busca detallar las raíces de esta colaboración fraterna que él estableció como pilar para multiplicar los esfuerzos en favor de la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es importante destacar que el Padre Vicente siempre vio a la persona humana como alguien que puede cooperar con la obra redentora de Cristo. De hecho, el ser humano se conoce a sí mismo a partir del amor infinito de Dios que se refleja en él. El libro del Génesis, por su parte, presenta al hombre como imagen y semejanza de Dios y como alguien capaz de gestionar toda su obra. Con esta conciencia, Pallotti intuyó que el apostolado universal es una obra exclusivamente divina y que la cooperación es imprescindible para la evangelización de la Iglesia. Según Pallotti, la cooperación reside en la idea de que las iniciativas apostólicas personales se vuelven más eficaces y tienen un mayor impacto si se llevan a cabo en colaboración y con el objetivo común de difundir el Evangelio. Muchos autores que escriben sobre Pallotti tratan únicamente el tema de la imitación de Cristo en la vida y en las actividades apostólicas. Son pocos los que presentan esta imitación como cooperación con Dios en la salvación de la humanidad. Según el padre Stanislav Stavinsky, esta es precisamente la originalidad del concepto palotino de seguir a Cristo, colaborar con Dios en la obra de la salvación. Para el santo, esto no es solo una estrategia pastoral de la Iglesia, sino un arte, un don que permite crear e innovar, sin desafiar a la Iglesia. La mayor gracia que Dios ha concedido al hombre es la llamada a cooperar en su propia salvación y en la de todos los seres humanos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice Jesús en Juan 10:10. Originalmente, Pallotti llegó a definir la unión con 3 clases de miembros, demostrando la diversidad de la cooperación. La primera clase, los obreros, eran como que agentes apostólicos como sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos incorporados. La segunda clase, coadjutores y espirituales, que colaboraban con la oración. Y la tercera clase, coadjutores temporales, que colaboraban con recursos materiales. Según Pallotti, nadie es tan pobre que no pueda enriquecer al prójimo con su apostolado, oración y talentos. Y nadie es tan rico que no necesite la ayuda de los demás. Esto refuerza el sentido de interdependencia y cooperación mutua. La cooperación en el carisma palotino no es más que el esfuerzo coordinado de todos los bautizados para cumplir la misión de Jesucristo en la Iglesia y en el mundo,
reconociendo que el apostolado es una llamada universal, es decir, de todos. ¿Cuál era el método utilizado por el apostolado católico? El mayor sueño de nuestro Padre Fundador era ver una iglesia unida, siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos que ponían en común sus bienes y los distribuían según las necesidades de cada uno. Encontramos ese hecho de los apóstoles. Una característica especial del apostolado de la unión es la colaboración entre los propios miembros, con todas las demás personas que realicen el apostolado y la colaboración con los destinatarios del apostolado. Palotti exhortaba así: coopera todo lo que puedas para dar a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo los misterios de la redención y la santísima ley del Evangelio. Eres rico en bienes terrenales, úsalos todo lo que puedas para multiplicar los medios oportunos para la propagación de la Santa Fe, porque entre todas las perfecciones divinas, la más divina es cooperar con Dios en la salud de las almas. Piensen, hijos, que en el momento de su muerte, el poder, la nobleza, la doctrina y cualquier otro bien terrenal no servirán para nada si no los han aprovechado para los fines que conducen a Dios. Por lo tanto, la Pía Sociedad fue instituida no solo para promover los medios de oración, sino también cualquier otro medio necesario para este fin. Estimula la caridad cristiana entre todas las clases de personas, de la cual nadie está exento de ejercerla según su posibilidad, estado, grado y condición. El método de colaboración se basa en la ley del amor, es decir, amar a Dios con todo el corazón, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás como a nosotros mismos, y al mismo tiempo hacer todo lo posible por ver en ellos la imagen y semejanza de Dios Trino. Ante esto, no importa si es nuestro enemigo o amigo, católico o hereje, pagano o incrédulo, cristiano o judío, ciudadano o extranjero, siempre será nuestro prójimo, por lo que debemos amarlo como a nosotros mismos por amor a Dios. Según San Juan, en el amor no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor, porque el temor lleva consigo el castigo, y quien teme no es perfecto en el amor. Para San Pablo, no deban nada a nadie, salvo el amor mutuo. El amor no hace ningún mal al prójimo. Palotti no era un soñador ingenuo que idealizaba la cooperación minimizando su dimensión histórica. Para él, la cooperación no es algo incorpóreo. Sabía que el camino hacia ella pasaba a menudo por la lucha. Para cooperar verdaderamente para la gloria de Dios y la salvación de las personas, es necesario que el hombre peregrino se comprometa en la lucha, como la que presenta San Pablo. He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Para Palotti, la cooperación debe ser constante, valiente, perseverante, enérgica, laboriosa, ferviente y celosa. La cooperación también conlleva pruebas y sufrimientos. Por eso, a menudo se pone a prueba y requiere de las personas una cierta aceptación del sufrimiento para hacer frente a las resistencias de las personas. Era plenamente consciente de que las personas no siempre cooperaban por el bien, sobre todo cuando siente celos, cerrazón y deseo exclusivista. Según el padre Stavisky, Palotti en sus escritos no solo expone la doctrina sobre la cooperación para suscitar en todos los cristianos la voluntad de cooperar en las obras y los objetivos de la Pía Sociedad, sino que también presenta varios modelos y ejemplos de cooperación, a saber, primero, amplitud ilimitada,
ya que su fundamento se encuentra en el mismo Dios uno y trino. No se refiere solo a las personas entre sí. Es una obra humana, pero en Dios. Nos parece que es en este aspecto donde se sitúa la originalidad radical de la cooperación en la Iglesia según Palotti. Se vincula a la fe teologal, ya que Dios en su naturaleza es cooperación y principio de ella entre las personas. 2. Su fuente es la comunicación recíproca del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. 3. Su término está más allá de la historia, en la plena participación de la gloria de Dios por toda la eternidad. De hecho, Vicente declara querer cooperar siempre, incluso después de la muerte. En su oración manifiesta a Dios el deseo de cooperar plena, eficaz y eternamente en todas las empresas de su mayor gloria y de la salvación de las almas, y de cooperar con tanta plenitud como si desde toda la eternidad y por toda la eternidad hubiera cooperado y cooperar en todas las empresas evangélicas pasadas, presentes, futuras y posibles, que hubieran sido y fueran necesarias para impedir todos los pecados, hasta los más leves, para salvar todas las almas. Esta forma de vivir la obediencia en la Iglesia y en la comunidad permite sin duda ampliar la visión, introducir una dinámica de desplazamientos necesarios para buscar respuestas que respeten los diferentes enfoques y que en consecuencia puedan llevarse a cabo conjuntamente. El trabajar juntos ya no es el proyecto de los superiores, de un sacerdote, de un laico. Ya no es una obra individual, sino que de una comunidad que se convierte en una verdadera familia, como la de Nazaret. ¿Por qué Nazaret es siempre el lugar donde las personas buscan vivir y trabajar unidas? Esta es una de las claves del éxito de la cooperación. Se trata de salir del espíritu de dominio y del cara a cara para volver la mirada hacia Jesús y hacia los demás. De este modo, la cooperación no se convierte en una preocupación por querer ganar solo, sino en un deseo de cumplir una misión juntos. Finalmente, observamos que, al igual que en el caso de la Trinidad, Palotti dirige su atención a cada una de las personas que la componen. El ejemplo eminente de cooperación es evidentemente el de Jesús, el cooperador del Padre por excelencia, que vino al mundo para cumplir la obra de la redención. Palotti subraya a menudo que el hombre que entra en la dinámica de la cooperación persigue la misión de Cristo. Otro modelo de cooperación en la salvación de las almas es San José. Poniendo las palabras en boca de María, Palotti exhorta: tienen el ejemplo de mi esposo José, que aunque era carpintero de profesión, en su estado y condición, en medio de dificultades, sufrimientos, pobreza y persecuciones, hizo todo lo posible por cooperar en la redención de las almas. Por eso que la cooperación es el alma del apostolado. Palotti soñaba con una iglesia que estuviera a la altura de esta vocación y misión. Según él, la propia naturaleza de la iglesia exige la cooperación entre todos los miembros del pueblo de Dios. Afortunadamente, con el Concilio Vaticano II, lo que era un sueño se ha convertido ahora en realidad para toda la iglesia. Así lo encontramos en Gaudium et Spes, número 2. En virtud de su misión, la Iglesia se convierte en signo de esta fraternidad que permite y consolida un diálogo sincero. Esto, sin embargo, requiere, en primer lugar, que promovamos en el seno de la Iglesia la estima mutua,
el respeto y la concordia, admitiendo toda diversidad legítima para que se establezca un diálogo cada vez más fructífero entre todos los que constituyen el único pueblo de Dios, sean pastores o demás cristianos. Se puede decir que hoy en día la Iglesia no puede ser signo de fraternidad universal si no vive ella misma la cooperación y el diálogo sincero. Palotti en su época creó de manera creativa un inmenso proyecto, el de las procuradorías, 13 frentes de trabajo para coordinar los esfuerzos de evangelización y caridad en diversas áreas. Considerado por uno de sus miembros, Rafael Melia, como la coronación de toda su obra. Pero, ¿cuál fue la razón por la que creó las procuradorías? Fue únicamente para abrir un espacio de cooperación y permitir así que todos los cristianos pudieran participar activamente en la vida de la Iglesia. Palotti utilizó exhaustivamente los adjetivos para describir su fundación. Apostólico, utilizó esta palabra 2060 veces. Católico, 2200 veces. Con la palabra apostólico evoca tanto las actividades como las virtudes de aquellos que se esfuerzan mediante la oración, la propagación de la fe y la caridad, poniendo sus talentos al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Utilizó a menudo otras expresiones como celo apostólico o espíritu apostólico, hombre apostólico y ministerio apostólico. Evidentemente, estos adjetivos han experimentado una gran evolución a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, para Vicente, esta compleja evolución permanece siempre unificada por la referencia a Cristo, apóstol del Padre Eterno, como encontramos en la carta a los Hebreos. Por eso, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consideren a Cristo Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, y por aquellos que Él mismo envió. La palabra católico significa ante todo universal. Al menos ese es el sentido que Palotti le da más frecuentemente a esta palabra. Pero universal no expresa perfectamente el contenido de católico. Este término tiene a menudo un significado más rico y concreto. Por eso, Palotti prefiere utilizar católico en lugar de universal, ya que la palabra católico significa con todos. Otra razón es que los cristianos no pueden encerrarse en ningún particularismo, ya que católico significa ordenado para lo universal, orientado hacia el todo, no en el sentido de una totalidad, sino en el de una superación de los particularismos. Para San Vicente, la catolicidad es la capacidad universal de la unidad, de asimilar, planificar, ganar para Dios, reunir y consumar en Él a todos los seres humanos y todo el valor humano. No puede suponer una nivelación de las culturas, las lenguas y los ritos. Según él, la catolicidad es un don de Dios que se abre progresivamente a cada época, medio, lengua y cultura. Una segunda acepción de católico en el pensamiento de Palotti se refiere evidentemente a la expansión geográfica de la Iglesia, ya que está destinada a extenderse a todas las naciones, como nos afirma San Marcos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Según él, toda misión en la verdadera Iglesia de Jesucristo es católica, es decir, para todos sin distinción. Palotti sugiere esta dinámica en su apelo de mayo, donde explica explícitamente: así, en la obra del apostolado católico, no importa si alguien ha contribuido con la predicación, con la oración, con subsidios o con el ejercicio del ministerio eclesiástico.
ni si ha contribuido con su arte, su posición social e influencia. Lo que vale es el celo y el fervor con que cada uno en el nivel que le corresponde se presta. Por eso, al desarrollar el concepto de apostolado universal, Pallotti no insiste en las estadísticas, sino en la calidad de los signos puestos por los cristianos y sobre todo en su celo universal, el compromiso universal, la oración universal, la caridad universal, la obediencia universal y en el deber de tejer la cooperación universal, superando todas las fragmentaciones y abriéndose hacia la unidad en la diversidad. Como ya se ha mencionado anteriormente, la palabra todo no debe entenderse en el sentido de una totalidad, sino en el de superar los particularismos y las divisiones eclesiales entre laicos y clero, entre religiosos y seculares. Por eso Pallotti quiere, por ejemplo, que la congregación de los padres y hermanos pallotinos se convierta en un punto de unión entre clero secular y el regular, y que toda la unión sea para siempre en la Iglesia de Jesucristo como una trompeta evangélica que llame y convoque a todos los fieles de todos los estados de vida, posición y condición social para despertar el celo y la caridad en todas las naciones. El apostolado, según Pallotti, no es un privilegio exclusivo de los 12 apóstoles. Según el padre Achille Rubin, Pallotti no elaboró una teología del apostolado de los laicos, sino simplemente del apostolado de la Iglesia. Si hubo un mayor esfuerzo por defender el apostolado de los laicos, fue solo porque los laicos son mayoría en la Iglesia y la comprensión del significado del apostolado de los laicos era deficiente, por lo que era necesaria una aclaración teológica. De hecho, aunque Pallotti llamó a su unión cuerpo auxiliar de la Iglesia, nunca llamó a los laicos auxiliares de la jerarquía. Por el contrario, los llama personas inspiradas por el Evangelio, cristianos celosos, laicos piadosos, hermanos de la piadosa unión del apostolado católico. Siempre apela a la responsabilidad personal de todos los cristianos, ya sean sacerdotes o laicos, religiosos o seculares, porque todos están llamados y obligados a imitar el apostolado de Jesucristo en su propia condición y en estado. Todos en su respectiva posición, condición o estado pueden, de una u otra forma, siempre con mérito, ejercer el apostolado de Jesucristo. De hecho, para Vicente Pallotti, el apostolado de los laicos no es una usurpación ni una sustitución o una acción paralela a la de aquel fundado en el sacramento del orden. El apostolado católico es una responsabilidad común de todos los cristianos. Quizás alguien podría pensar que nadie puede tener el mérito del apostolado sin tener el oficio de predicar. Pensar así sería, sin embargo, erróneo. Fíjense en nuestra Madre María. Sin predicar, no solo tiene el mérito común de los apóstoles, sino que es la reina de los propios apóstoles. Como tal, es saludada por la Iglesia de Jesucristo como reina de los apóstoles, porque en la medida en que fue posible, en su condición y circunstancias, cooperó en la propagación de la Santa Fe. Y porque también en esto actuó con la perfección que superó con creces a los apóstoles, aquel Dios que atiende a las disposiciones del corazón de sus criaturas, la elevó a la dignidad y gloria de reina de los apóstoles, pues reconoció su dignidad. Teniendo en cuenta la época y las circunstancias en las que se escribió este texto, no se puede dejar de admirar la libertad del espíritu, el realismo pastoral y el sentido de iglesia que animan a Pallotti. En efecto, el apostolado de todos en la escuela de Pallotti es una responsabilidad común que supone que los fieles laicos también ocupen cargos vitales para una iglesia enviada al mundo de este tiempo. Eso contrastaba con la visión del apostolado que tenía la jerarquía de la iglesia, a saber, el Papa Pío X,
veía a los laicos como auxiliares del clero. Pío XI declaró la acción católica como la participación de los laicos en el apostolado de la jerarquía. Pío XII tuvo la prudencia de sustituir la participación de los laicos por la simple colaboración en el apostolado de la jerarquía. En cuanto a la forma de pensar de Palotti, estaba mucho más cerca de la del Concilio Vaticano II, que no buscaba promover a los laicos, sino que expresaba una vez más la identidad de la Iglesia como totalidad de fieles en Cristo. El capítulo 2 del Lumen Gentium expresa esta realidad, presentando a la Iglesia como pueblo de Dios. De hecho, Palotti tuvo la intuición de fundar la responsabilidad de todos en la corresponsabilidad diferenciada. En la obra del apostolado, no importa si alguien ha contribuido con la predicación, con la oración, con subsidios o con el ejercicio del ministerio eclesiástico, ni si ha contribuido con su arte, con su posición social e influencia. El 1 de septiembre de 1963, el Papa Pablo VI, con motivo de su visita a la iglesia de Frascati, evocó en su discurso las ideas y la acción de Palotti, que despertaron en la iglesia la conciencia del laicado católico. Así dijo: el objetivo de mi peregrinación es fomentar la gran lección que San Vicente Palotti ofrece al mundo de hoy, también aquí y especialmente aquí, donde celebró su primera misa y donde escribió y entregó al futuro de las reglas de su institución, para que tenga como una herencia un nuevo y hermoso florecimiento de iniciativas destacadas. El Papa continúa: hoy es ya evidente, y su santidad también quiere rendir homenaje a la conclusión de la biografía tan interesante y edificante del santo, la certeza de que San Vicente Palotti fue un precursor. Se adelantó casi un siglo al descubrimiento, quizás sea injusto para la tradición cristiana decir esta palabra, pero hay que ser realistas y utilizarla, del descubrimiento de que también el mundo de los laicos, hasta entonces pasivo, adormecido, tímido e incapaz de expresarse, hay una gran capacidad para el bien. Construyó así este puente entre el clero y el laicado, que es uno de los caminos más transitados por la espiritualidad moderna. Por eso, según el Santo Padre, había una gran necesidad de poner orden, por así decirlo, de estatizarlo, de hacerlo firme como debe ser. Hermanos, ustedes que nos acompañaron, en resumen, podemos decir que nuestro santo fundador estaba muy adelantado a su tiempo. Él percibía que nadie más era capaz de percibir en aquel momento. Pero Dios en el momento oportuno iluminó a la iglesia para que pudiera realmente vivir el mandato de Cristo. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a observar todo lo que les he mandado. Las cuestiones para reflexionarnos sobre este tema. Primera, ¿qué significa cooperar con la obra apostólica? Segunda, ¿qué entendía Palotti por catolicidad de nuestra iglesia? Y tercera, Palotti deseaba que toda la unión fuera en la iglesia de Jesucristo como una trompeta evangélica. ¿Qué quería decir realmente con eso? Que Dios continúe bendiciendo su formación en este itinerario formativo y nos encontramos en los próximos videos. Dios en todo y siempre.